Como ustedes habrán podido ver, las recomendaciones que hay para manejo de cardiopatía periparto son muy pequeñas en las guías de manejo del ACOG e inclusive las guías de cardiología. La razón es muy sencilla, porque una vez la paciente se desembaraza o mejora, o se va al cardiólogo y el cardiólogo se la manda al especialista en falla cardíaca. Entonces se disipa esa paciente y no te quedas con ella. Los objetivos de hoy es recordar los medicamentos utilizados para el manejo de la cardiomapatía periparto, entender los principios e indicaciones de soporte mecánico para pacientes con cardiomapatía periparto, identificar las consideraciones especiales para pacientes con trasplante cardíaco no embarazadas. Eso es algo que me gustó traer hoy porque no es una causa que se haga muy frecuente. Entonces, la cardiomapatía periparto es una causa infrecuente de falla cardíaca. Solamente es como el 1 o el 2% de las fallas cardíacas en el mundo. Y ocurre usualmente en las mujeres que están en el tercer trimestre o en el puerperio temprano. Fue descrita inicialmente en 1849 y se reconoció como enfermedad en 1930. La definición de la Sociedad Europea de Cardiología en ambas ediciones, en el 2010 y en el 2018, es que es una cardiomapatía que pasa dentro del último periodo del embarazo, el último mes de embarazo, a 5 meses posparto, y se debe descartar cualquier otra etiología de la falla cardíaca. Tiene que tener una distinción sistólica ventricular izquierda con una fracción de eyección menor del 45%, y esta puede ser un ventrículo dilatado o no dilatado. Hay que descartar otras etiologías básicas, tromboembolismo pulmonar, infección, hipertensión crónica, porque pues hay presentación aguda que es nueva. Los factores de riesgo y prevalencia en el mundo es una enfermedad que ofrece disparidad, entonces es mucho más prevalente en países en desarrollo y especialmente los países de desarrollo que tienen descendencia afrodescendiente. Y en África obviamente es mucho más prevalente hacia el norte del Mediterráneo. Se presenta usualmente en pacientes que son mayores de 30 años, que tienen gestaciones múltiples, que han estado padeciendo de preeclampsia, eclampsia, hipertensión postparto o preparto, que han requerido tocolítico por más de 4 semanas, o que tienen abuso de cocaína o metabolitos estimulantes similares a la cocaína. Pacientes que son multíparas y usualmente se presenta en el primer embarazo, pero pues las pacientes una vez se recuperan deciden proceder con un siguiente embarazo y ahí es cuando tenemos problemas más grandes. La diabetes de por sí da daño cardiovascular de base, entonces no sabemos si es un factor de riesgo o es que la diabetes de por sí nos da la falla cardíaca, no necesariamente algo relacionado al embarazo. El factor de crecimiento endotelial se incrementa sustancialmente durante el periodo de la gestación, entonces esto hace que la tónica media de la arteria pues cambie y cambia el nutriente dentro del músculo del miocardio y eso hace que el miocardio sea propenso a dilatarse fácilmente. Y hay un metabolito importante que es el N-terminal del 16 del kilodalton prolactin, que es un metabolito de la prolactina que desafortunadamente daña esa misma túnica. Entonces aquí les coloqué un vasito que se está dañando. Hay causas genéticas que son mujeres que tienen alteraciones en el regulador de este gen y entonces ellas están predispuestas a tener su falla cardíaca periparto. Infecciones virales, especialmente ahora que tuvimos COVID durante 3 años y estamos cansados del COVID, tuvimos muchas pacientes que tuvieron cardiomapatía periparto secundaria a miocarditis. Reacciones inmunológicas autoinmunes, lupus, otras. Bueno, ¿cuál es presentación? Como cualquier paciente que se presenta en falla, que está con disnea, fatiga, tiene distensión de la vena yugular, tiene un refuerzo del S3 y pues en el laboratorio lo que vemos es que el péptido natriurético atrial está elevado y pues hoy en día no utilizamos el péptido natriurético atrial, sino utilizamos la fracción PRE para determinar si está en falla cardíaca. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues es, además de la parte clínica, ¿sí? Identificarlo en el ecocardiograma. ¿Por qué el eco? Porque pues, no nos da radiación, es supremamente económico, súper fácil de hacer, y lo que identificamos es que tiene una fracción de eyección usualmente menor del 30% o de 45%, pero los factores de riesgo para que esto se prolongue y no sea algo que se resuelve después del embarazo, sino que persiste, es que tenga una fracción de eyección del 30%, que tengan una dilatación del ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo mide más o alrededor de 6 centímetros, y una dilatación del ventrículo derecho. Entonces, yo sé que ustedes no son expertos en esta parte del ultrasonido, pero
Este es un corazón que está en sístole. Esto debería estar contraído al menos hasta acá, y pues vemos que está sin contraerse. Entonces ahí tenemos una fracción de eyección de más o menos como del 20-30%. Y aquí lo que les quería mostrar, este es el mismo corazón en diástole, y cuando le ponemos el Doppler, pues vemos que tiene una regurgitación mitral. Entonces esto es muy característico porque esta pared está floja, entonces la válvula se vuelve incompetente y tenemos esto. Y si ven, la aurícula derecha está bien dilatada ya. Este es un corazón mucho más flojito, está mucho más dilatado, y pues como no se está contrayendo, lo que le pasó a esta señora es que le dio un trombo apical. Y obviamente tener un trombo acá en el ventrículo izquierdo significa una posibilidad de accidente cerebrovascular inminente. Entonces, si estás en el servicio y ves esto en la radiografía, pues una falla con una derrame pleural masivo. El tratamiento de la parte del ginecólogo es relativamente sencillo, es mantener la oxigenación porque hay que preservar ambos, la mamá y el niño. Entonces, inicialmente nace la cánula nasal, luego si nos toca hacer CPAP o BiPAP, o si nos toca intubarla, la intubamos. Ser muy juicioso alrededor de diagnosticar si está con exceso de fluido o está con muy pocos fluidos. ¿Por qué? Porque con la curva de Starling, si desciende con exceso de líquidos, el corazón no tiene suficiente fibras musculares que estén comprometidas en ese momento para hacer la contracción. No tiene suficientes, entonces no va a ser una contracción efectiva. Pero si tiene muy poquito líquido, como se contrae de a poquitos, pues no tiene nada que impulsar a través de la aorta. Entonces es que como un balance fino para saber si está con exceso de líquidos, se necesita diuréticos, o si está muy bajita de líquidos, si le damos líquidos. Pero entonces en la paciente con cardiomiopatía es diferente que la normal, porque líquidos en la normal, no, dele un lítrico de saldactato de Ringer o dele un lítrico de solución salina. Si usted le hace uno de esos a esta paciente, la pone en insuficiencia respiratoria, la manda a la unidad de cuidado intensivo, y yo te lo agradezco, pero la paciente no. A ellos hay que darles bolos muy pequeños, de 250 mililitros a la vez, y evaluar, ¿mejoró? ¿No mejoró? Entonces uno le mide la presión arterial, y pues en mi caso yo tengo líneas arteriales que lo puedo manejar fácilmente. Bueno, la segunda parte es ofrecerle inotrópicos y vasopresores. ¿Por qué hablo de esto? Porque bueno, sí, si la paciente te llegó por primera vez y la tienes en urgencias y estás en un centro hospitalario que tiene acceso a toda la tecnología, ¿quién es la persona que le van a decir que le haga los medicamentos? No va a ser el urgenciólogo va a decir, yo no tengo ni idea, está embarazada, usted mire qué hace. Usted tiene que referirla, pero usted tiene que ayudarme a estabilizar porque yo no sé qué medicamentos la van a matar en emergencias. Entonces, los inotrópicos es importante conocer cuáles nos van a funcionar. Normalmente, si fuera una paciente que tiene falla cardíaca aguda, le daríamos, si es derecha o izquierda, un poquito de epinefrina. Pero en las mujeres embarazadas no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque el feto es muy sensible a la taquicardia fetal. Entonces ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Bueno, una vez ya pasamos la parte aguda, entonces le vamos a dar la prevención, ¿sí? Si es la segunda embarazo o si es una paciente que se acabó de presentar, pues estar seguros que tiene una dieta baja en sodio, que se está controlando el peso todo el tiempo, la vacunamos con las cosas que se pueden vacunar, y si es una persona que ya tenía falla cardíaca por una anterior o porque tenía falla cardíaca de base, pues algunas de ellas van a venir con terapia de resincronización o van a tener el desfibrilador o algunas cosas que vamos a hablar un poco más. Bueno, muy importante la consejería genética, porque estas pacientes, alrededor del 10%, tienen un problema de mutaciones que son hereditarias. Entonces, si la mamá lo tuvo, la hija probablemente también lo va a tener. Y si ya lo tuvo una vez, pues es probable que tenga ese 10% de transmitírselo a la hija siguiente. Entonces, por esa razón debemos evaluar. ¿Qué medicamentos estarían contraindicados durante el embarazo? Los IECA, los ARBs y el Entresto, que es el sacubitril valsartán, por ambos componentes, por el valsartán obviamente, pero también el sacubitril, porque son teratogénicos, y estos que son los más populares ahora, que los pacientes tienen diabetes o tienen falla cardíaca sistólica o diastólica, les damos a medicamentos que son cotransportadores del sodio y la glucosa para ayudarles a manejar diuresis, bajando un montón de azúcar por la orina. Entonces, para manejar la diabetes y le ayuda para manejar la falla. La espironolactona. Entonces, ¿con qué me quedé? Eso es básicamente las guías de manejo de falla cardíaca. Me quedé sin medicamentos. Entonces, los medicamentos que me quedan son los diuréticos de ASA, la hidralacina, los beta bloqueadores. El beta bloqueador es el que más utilizamos en embarazadas, pero pues también podemos utilizar metoprolol
y la hidralazina como vasodilatador y la digoxina. La digoxina fue muy discutida por mucho tiempo, pero ahora ya tenemos claro que sí la podemos usar y el riesgo de teratogénesis es muy bajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si llegó en la fase aguda, no le vamos a dar beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando uno disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad del miocardio. Pero en el caso de la falla aguda, si el corazón está flojo y lo pone más flojo, pues no se va a contraer. Entonces, en la falla aguda nunca le vas a dar beta bloqueador. Importante eso. Diuréticos de una. Furosemida, fácil. Lo puedes colocar en goteo, no hay diferencia si le das bolos o le das continuo. Entonces, si le da 20 o 40 miligramos en bolo, es lo mismo que usted lo pone en un goteo a 5. No hay diferencia. Evitar darles a fenilefrina. ¿Por qué razón? Porque tiene un reflejo paradójico y va a producir bradicardia. ¿Sí? Todo el mundo pensaría, bueno, se va a poner taquicardia. No, al contrario, hace bradicardia, pero esa bradicardia disminuye la contracción. Entonces es buenísimo para vasodilatar, pero es malísimo, perdón, para vasocontraer las arterias y las venas, pero es malísimo para disminución cardíaca. Entonces, cuando llegan en falla aguda y te presentó por primera vez, si estás en un hospital grande que tiene recursos, pues te reúnes con el ginecólogo, el anestesiólogo, el intensivista, el de emergencias, todos se ponen de acuerdo y vamos a decidir si esta paciente se va a desembarazar o la vamos a tratar de mantener y sacarla de la falla cardíaca aguda y continúe su gestación. Pero si no tienes todas estas cosas en el acceso, pues empezar a hacerle diuresis y cesárea si sientes que no tiene los medios y el niño ya está a término. Entonces, esa evaluación se hace en 15-20 minutos, eso no se demora todo un día. Entonces, eso, uno pone el ultrasonido rápido, mira cómo está la fracción de eyección y el obstetra mira cómo está el niño y ahí mismo va haciendo el plan. Si el feto no es viable, pues el embarazo se desembaraza y se le da manejo de falla cardíaca a máximo, con los IECAS, con los ARPs, con todo, una vez ya está desembarazada. Pero si el feto está viable, entonces depende de lo que la mamá quiere. Entonces, si ya está a término y se puede desembarazar, pues se desembaraza y se le hace manejo a máxima capacidad. Pero si no está a término y la mamá quiere continuar con el embarazo, pues la tratamos de sacar de la falla cardíaca aguda y luego la ponemos en manejo crónico durante el embarazo hasta cuando alcancemos a llegar y hacer un desembarazo programado. Entonces vamos a pasarnos un poquitito. ¿Qué pacientes se deben anticoagular? Entonces, si ya tienen antecedente de tromboembolismo pulmonar o tienen trombosis venosa profunda, la vamos a poner anticoagulación. Si tienen fibrilación auricular por más de 24 horas, que usualmente es la razón por la cual se presentan en falla, eso lo vamos a hacer igual. Si tienen válvulas mecánicas, obviamente hay que mantenerlas anticoaguladas. Entonces, bueno. ¿Aló? Ahora sí. Bueno, entonces si la paciente tiene una fracción de eyección de menos del 30%, es indicado colocarle un desfibrilador. Pero las mujeres que están con cardiomopatía periparto, la mayoría mejoran después del desembarazo. Entre 6 meses a 1 año, todas ya se han recuperado, al menos 20 a 70%. Entonces a esas no les vamos a colocar un desfibrilador de una. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede colocar un chaleco desfibrilador, en el cual no tenemos que ponerle un marcapasos con desfibrilador o un cardiovertor, y la vamos a mantener de esa manera. Entonces, ¿por qué lo coloqué entre comillas? Porque pues, no todo el mundo tiene acceso a esto, ¿no? La idea es que si la paciente tiene algunos de esos factores de riesgo que la van a mantener a largo plazo con falla cardíaca, que la fracción de eyección de presentación es menos del 20%, probablemente esa paciente se va a beneficiar de colocarle terapia de resincronización. ¿Cuáles van a requerir soporte mecánico? Entonces, si llegó la paciente y está en una falla con una fracción de eyección del 15%, usted le saca el exceso de líquido o le optimiza el volumen y no mejoró, pues tenemos que darle soporte mecánico después de que ya los inotrópicos y los diuréticos no son suficientes. Entonces, hay 3 objetivos en el soporte mecánico. Uno es sacarla de la falla aguda. Otro es sacarla de la falla aguda a la siguiente terapia. Entonces, puede ser un manejo transitorio para llevarla a un trasplante cardíaco si sabemos que tiene muy mal pronóstico y no va a mejorar, o al menos llevarla al final del embarazo. Entonces, si tiene una fracción muy baja, obviamente hay que ofrecérselo, y hay diferentes alternativas de hacerlo. Uno puede ser con el balón de contrapulsación, que es el menos efectivo, pero es fácil de instalar, es barato y se puede sacar muy rápido. El siguiente es un poco más invasivo, que es hacerle ECMO venoarterial. El año pasado hablamos de venovenoso, que es solamente para oxigenar y sacarles el CO2 de exceso, pero el venoarterial les aumenta el gasto cardíaco y aumenta la circulación a través del ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia los otros órganos.
Obviamente estos tienen que estar anticoagulados, a no ser que ponga las revoluciones en el ECMO muy rápido, a 2.500 revoluciones. Si lo tienes muy bajito de 2.500, hay riesgo de que hagan una trombosis masiva del ECMO y se para y se muere. La asistencia ventricular izquierda es otra alternativa que es temporaria, pero requiere también cirugía. Entonces, ¿cómo funciona el balón de contrapulsación aórtica? Durante la sístole se desinfla el balón y aumenta el gasto cardíaco y disminuye la precarga. Entonces, el corazón tiene menos esfuerzo para poder impulsar esa cantidad de sangre. Y durante la diástole se infla, y eso lo que hace es que facilita que la sangre vaya hacia el cerebro y vaya hacia las coronarias. Y aumenta la precarga en ese momento, y cuando el corazón está bien llenito, pues se contrae un poco mejor. Entonces es doble asistencia en sístole y en diástole, y uno lo puede hacer 1 a 1, 1 a cada pulsación, 1 a 2 o 1 a 3, pero en general uno empieza 1 a 1. El LVAD, esto se lo inventaron donde yo trabajo. Entonces el doctor Cooley y el doctor DeBakey inventaron esta cirugía en la cual colocan una bomba que sale la sangre del ventrículo izquierdo y externamente uno se la reconecta a la aorta y entonces hay una circulación continua sin necesidad que el corazón se contraiga. Entonces es muy efectivo y pues la bomba está internalizada y tiene los controles externalizados, entonces es muy conveniente. Usualmente no se explanta a no ser de que se le haya trasplante, entonces es una terapia de puente a que haya trasplante, o si es de manejo definitivo tenemos pacientes que están en el BAT hasta que se mueren. Otras terapias en investigación, la bromocriptina. ¿Por qué? Porque si bloqueamos la prolactina, no va a tener estos metabolitos que sigue dañando la irrigación del corazón y los miocitos, entonces vamos a disminuir los efectos. Si uno le da 8 semanas de bromocriptina o le da 1 semana, aparentemente no hay diferencia, pero la indicación inicial es darle al menos 1 semana. En las pacientes que la causa de la miocardiopatía periparto es miocarditis, entonces en ellos se les puede dar IVIG o se les puede dar esteroides y son dosis bien grandes, no son 20 miligramos de prednisona, estamos hablando de 1 gramo por kilo, es bien grande, 1 miligramo por kilo, perdón. Entonces un mínimo 60 miligramos de metilprednisolona y el IVIG son 3 días de eso, son 3 dosis. Entonces las consideraciones del parto, es un esfuerzo multidisciplinario entre todas las especialidades y deseablemente tratar de estabilizar la falla y si la paciente se presenta en falla aguda y no va a sobrevivir, pues tenemos que hacer cesárea. Pero si la paciente se logra estabilizar, lo que le vamos a hacer es un embarazo por vía vaginal. Hay que tener en cuenta la edad gestacional, cómo está el estadio del cervix, cuál es el pronóstico fetal para hacerlo. Si la falla está estable, pues vamos a hacerle cesárea con epidural únicamente si está indicado por la cesárea, ¿sí? Porque hay progresión pobre, porque hay placenta previa, pero si no, vamos a tratar de llevarla a un desembarazo por vía vaginal. En la lactancia materna es controversial en algunos casos porque pues si ya se desembarazó ya no tenemos tantos problemas, pues a no ser de que la mamá no quiera lactar, pues uno debería lactar idealmente. Pero el problema es que vamos a tener una limitación de los medicamentos que vamos a usar. La ventaja es que muchos de esos medicamentos que no podíamos usar al principio, los IECA, los ARBs, la dapaglifosina, ahora sí los podemos utilizar. Entonces yo lo que recomiendo es algo que nos recomendaron el año pasado acá, utilizar esta aplicación, el ilactancia, y ahí vamos a saber qué tanto riesgo cada una de esas medicaciones tiene para la paciente. ¿Quiénes están a riesgo de persistencia? Una fracción de eyección muy baja, una dilatación muy grande, y a esas personas son las que les vamos a ofrecer trasplante o las vamos a ofrecer medicamentos. Entonces, ¿cómo se le hace la escalación de tratamiento? En la primera visita vamos a tratar de quitarle la espironolactona, ¿sí? Y esa primera visita usualmente se hace a los 3 meses. Como sabemos que probablemente va a mejorar porque es cardiomiopatía periparto, en la segunda visita que hacemos a los 3 meses después, entonces le vamos a descontinuar el IECA, a ver si funcionó. Entonces se hace un ecocardiograma, si la función está buena, le quitas el IECA o el ARP. En la tercera visita le vas a quitar el beta bloqueador, que es básicamente lo último que se quita antes del diurético, porque el diurético sí siempre hace tendencia a tener un poquito de extra volumen. Entonces a la cuarta visita, si ya no necesita nada, pues ya quedan sin tratamiento y esas se van a darles counseling. Esto es algo nuevo que estamos haciendo, se llama el CardioMEMS, es un catéter de arteria pulmonar para las pacientes que han tenido varios embarazos después de haber tenido cardiomopatía periparto y tienen una fracción de eyección muy baja. Entonces tenemos un catéter que es inalámbrico y en vez de estar haciendo un cateterismo cardíaco cada 3 días o cada 4 días, con esto lo podemos hacer múltiples veces al día
y es externo, es inalámbrico, entonces no tiene el riesgo de estar haciendo la cateterización y son para pacientes que son muy inestables, que requieren múltiples admisiones al año por exacerbación de la falla. Nos les podemos hacer una evaluación de la función cardíaca constantemente. Básicamente es muy pequeño, es implantable, se hace como si colocara un stent en el corazón. Bueno, ya vamos acabando con el tiempo. Entonces, en las pacientes con trasplante, cosas importantes. Si ya la paciente requirió trasplante del corazón, recuerde que muchos de los medicamentos que utilizan para la inmunosupresión son teratogénicos, y estas pacientes, antes de ofrecerles que se puedan embarazar una vez ya trasplantadas, sí se pueden embarazar, pero hay que tener un trasplante que esté estable por un año, que no haya tenido reyección, entonces se le hace la biopsia endocárdica, que tenga un año, que tenga no exacerbaciones de la falla cardíaca, y que no tenga una elevación grande de las troponinas al momento en que se hace la decisión que sí se puede darle las actividades para que le diga a la paciente si embaraces. Entonces, obviamente vacunarlas, y si las pacientes tienen infecciones dadas por el trasplante, si el órgano que se trasplantó estaba infectado, es una paciente que si tiene una infección por virus que van a afectar al feto, tenemos que decirles que no es una buena idea que se embaracen. Todos los del TORCH, si están infectados, el órgano que se les dio estaba infectado, a eso les decimos que no, porque la inmunosupresión los va a poner al máximo. Entonces, el monitoreo lo vamos a hacer con fluoroscopio. Una vez ya esté embarazada, tratamos de evitarla para tomar las biopsias, la tratamos de hacer con ultrasonido. Es mucho más difícil hacer la biopsia endocárdica con ultrasonido que hacerla con el embarazo, que con la fluoroscopia, pero eso hacemos. Y no les damos ni sirolimus ni everolimus, les damos más ciclosporina y otras, o el micofosfonato lo cambiamos por aciatropina. Entonces, el parto de la trasplantada es muy similar a lo que vamos a hacer en la falla aguda, pero obviamente tenemos que tener todo el equipo de soporte mecánico disponible para asistirlos, con ECMO, con LVADs y el cardiólogo de falla cardíaca avanzada, y eso se va a hacer en un hospital como la Fundación.